Nuevamente les saludo aquí desde el auditorio Bendición Abundante Central. Espero que todos estén en casa muy contentos, muy felices. Hoy, como decíamos en la bienvenida al comienzo de la reunión, hoy es la finalización, la conclusión del capítulo. Yo quisiera al comienzo les pregunté a ver que publicaran cuántos ya están terminando. Yo quisiera que usted colocara ahí, vi algunas personas, sí, estoy leyendo, lo bueno, por favor ahí coloque en el chat en vivo que tenemos cuántos ya han terminado el libro o cuántos les falta el último capítulo, bueno, cuántos están, porque como iglesia usted debe recordar, nosotros estamos hace ya más de 3 meses, imagínense, 3 meses y un poquitico más estudiando cómo defender la fe, cómo defender lo que creemos, y entonces hemos llamado a todo este tiempo verdadera fe, defendiendo lo que creemos. Mi preocupación inicial era que nosotros bajo ninguna circunstancia podíamos quedarnos callados, podíamos tener o debiéramos tener miedo frente a las preguntas que nos hacen las personas que no creen, y entonces debíamos prepararnos para defender precisamente aquello que creemos. Entonces yo quiero que usted aquí, a ver, coloquen, a ver, dice aquí, estoy a 2 capítulos de terminar. Jason, Camilo Acero, muy bien Camilo. A ver, ¿quién más me está colocando aquí cositas? Quiero que interactúe ahí con su, con su celular, coloque un mensaje pequeño, cortico. Ya estoy terminando, dice la hermana Gloria Calderón, ya lo terminé de leer. Felicitaciones, hermana Gloria. Mi suegra también dijo que estaba terminando. Claudia también había dicho, ya lo terminé. Bueno, y sé que hay muchos más que están terminando de estudiar el libro, y esto es una bendición. ¿Sabe, hermanos? Nosotros debemos siempre, como dice Pedro en su primera carta, estar siempre preparados, listos para dar defensa, para presentar una defensa frente a la gente que nos hace preguntas de lo que creemos. Eso es muy importante. Hoy entonces terminamos y quiero que usted abra su Biblia en Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Hace aproximadamente unos 2500 años, bueno, hace mucho tiempo, un señor que se llamaba Sun Tzu, quién sabe cómo se pronunciará esto realmente, pero bueno, Sun Tzu, así lo conocemos nosotros, escribió un libro que se llama El arte de la guerra. Es un pequeño tratado, no es muy largo, y usted lo puede leer si se sienta juicioso, en 2 horas, 3 horas lo acaba de leer. Ahora, si usted lo quiere analizar en detalle, pues se va a demorar quizás una semana, pero él escribió un libro que se llama, como le dije, El arte de la guerra, y trata principalmente de cómo ganar guerras. Por eso pues el título que tiene el libro. Y entre las cosas que decía Sun Tzu en su libro, en El arte de la guerra, decía que había que hacer como primer medida una medición y una valoración, una evaluación de las fuerzas que uno tenía, del ejército que uno tiene, como del ejército, de las fuerzas del enemigo. Y entonces en esa valoración, en esa medición, se tienen que tener en cuenta aspectos como ¿cuántos soldados tengo yo? ¿Cuántos soldados tiene el enemigo? Bueno, usted encuentra algo, nuestro Señor Jesús, el sabio de los sabios, dijo algo muy parecido. Dice, nadie va a la guerra si antes no evalúa con cuántos vienen a pelear contra él y él no mira cuántos tiene. Eso es algo que toca hacer sí o sí. Bueno, Sun Tzu plantea que hay que evaluar nuestras fuerzas, por ejemplo la cantidad, hay que evaluar la calidad de liderazgo, los generales, los comandantes que hay, si son buenos, si el ejército le hace o no les hace caso, si no les obedece. Hay que mirar la disciplina militar y las destrezas para la guerra que tienen, porque dice Sun Tzu, si su ejército no está preparado para pelear, mejor no se meta en una guerra, mejor no, porque va a perder. Hay que considerar las fuerzas del enemigo, cuántas tiene, cómo está preparado. Hay que considerar el terreno, hay que considerar el clima, los caminos. Bueno, es necesario hacer eso. Como nosotros estamos concluyendo ya nuestra etapa de formación, de preparación, de entrenamiento, es necesario hacer un punto acá, una pausa y mirar, hacernos 2 preguntas frente a lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo realmente importante para defender mi fe? Otra forma de pensarlo es, ¿cuál es el punto débil de mi defensa? Eso es importante pensarlo, porque si tú logras conocer
¿Qué es lo más importante? Vas a hacer que todos tus esfuerzos, toda la prioridad se la vas a dar a eso, que es lo más importante, y vas a asegurar una buena defensa. Ahora, en el otro sentido, si tú sabes que hay un punto que es débil, también vas a encauzar todos los recursos para defender precisamente ese punto que es frágil, que es débil, de tal manera que no seas derrotado. La ignorancia, el desconocimiento de mis fuerzas, de mis capacidades, el desconocimiento de lo que me puede hacer débil, de lo que me puede hacer frágil, puede hacer que yo pierda la batalla. Esta mañana entonces yo he decidido nombrar la enseñanza relevante, porque el significado de la palabra relevante es qué es lo más importante, o qué es lo principal, o qué es lo fundamental de todas las cosas, qué es lo que realmente es trascendental. Eso es lo que me propongo esta mañana hablar con ustedes a la luz de la Escritura, y quiero que me presten mucha atención, mi querido hermano. Yo sé que algunos en casa ya están publicando ahí, venga, reviso aquí, yo ya terminé el libro, yo ya terminé, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dice aquí Yolanda, yo lo terminé ya 2 veces, uy, excelente. Gloria Esmeralda dice, aún me falta. Lidia, me falta un capítulo. Luisa Fernanda, 2 capítulos de finalizar. Dice Ulises Acosta, nosotros lo terminamos hace 3 meses y luego lo leímos otra vez. No, esta gente está pero súper preparada. Eso es. Ahora que ya hemos terminado, que ya hemos recibido, ¿sabe? Yo organizo mis enseñanzas y entonces tengo una lista ya, y son 22 enseñanzas aproximadamente las que hemos dado acerca de verdadera fe, de cómo defender lo que creemos. Hemos estudiado la Biblia, hemos usado muchos libros de la Escritura para defender la fe, y en este punto, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo más importante? Si no has terminado el libro, o si no sabías que estábamos leyendo un libro, quizás alguien nos está viendo desde ahorita, esto puede ser desde cualquier lugar del mundo, y no sabía que estábamos como iglesia leyendo un libro y entrenándonos para defender la fe. Es bueno que hoy veas esta enseñanza, que hoy prestes mucha atención, que tomes nota en casa, porque hoy vas a saber qué es lo más importante. Así que vamos a 1 Samuel capítulo 10 y vamos a leer ahí la Escritura. Vamos a leer 12 versículos. Usted en casa tiene que prestarme mucha atención. Esta es una historia, así que las historias no se pueden leer por pedacitos, porque eso es como una película que queda a medias, ¿no? Usted empezó la película, o empezar una película, yo no puedo creer cómo hay gente que va al cine y se queda comprando palomitas de maíz en lugar, y se pierde el comienzo de la película. Yo prefiero no comer ningunas palomitas, sino verme el comienzo de la película y verla hasta el final. Hermano, ni voy al baño, porque no es que la película hay que verla completa. Hay personas que sí no tienen problema y prefieren quedarse comprando las palomitas, y si llegaron 10 minutos después no interesa, van al cine por las palomitas. Bueno, aquí necesitamos leer toda la historia para poder comprender, así que mucha atención. Dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo. Estamos aquí para contextualizar un poco la historia. Este es el momento en que Israel pide un rey. Israel ya se cansó de los jueces y ahora quiere un rey, alguien que los gobierne, y el primer rey de Israel es Saúl. Y entonces Samuel, que es el último juez, el último de los jueces de Israel, entonces tiene el encargo de ungir al rey, al que le va a suceder. Y entonces, ¿qué hace Samuel? Esto que estamos leyendo, dice, tomó una redoma de aceite, una vasijita con aceite, y ungió a Samuel, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín. Espere que se me perdió aquí esto. Ya. En Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino.
los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Vamos en el versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y escuche esto, y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le cambió Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó en medio de ellos, profetizó entre ellos. Lo primero que quiero que usted se fije esta mañana, y si está tomando nota es importante, es punto 1, la duda. La historia relata aquí el nombramiento, el ungimiento con aceite de Saúl. Ahora, eso es importante entenderlo. Cuando se ungía a un rey en Israel, cuando se derramaba aceite sobre la cabeza de una persona, se le estaba empoderando como rey. Por eso la palabra ungido, unción, es una palabra que tiene un significado muy importante, puesto que nos habla de que Dios ha elegido y ha autorizado a una persona para un oficio. En este caso, ¿a quién? A Saúl. Saúl es ungido por Samuel, y esto es importante. Vienen 3 señales a continuación que le van a demostrar a Saúl que ha sido escogido por Dios. La primera señal, como acabamos de leer, habla de que cuando él iba camino de regreso a su casa, se le iban a aparecer 2 hombres y le iban a decir algo así como: no se preocupen, ya los burros, las asnas aparecieron, ahora su papá está preocupado por ustedes. Saúl salió de casa de su papá a buscar unas asnas y salió con un criado, con un siervo, así que ahora la preocupación del papá era ¿por quién? Por Saúl y por el criado, ya no eran por las asnas. En segundo lugar, la segunda señal era que iban a venir, se iban a encontrar 3 hombres que iban hacia Betel. Betel era un lugar donde había adoración, donde había un altar a Dios, y ellos llevaban ofrendas para entregar y ofrecer a Dios. Así que le iban a dar a Saúl parte de esas ofrendas, y Saúl pues debía recibirlas. Y la tercera señal era que el Espíritu Santo lo iba a llenar y Saúl iba a profetizar. Y eso es algo sorprendente que aparece aquí. Y de las 2 señales iniciales, la primera y la segunda, no se habla mucho, pero la tercera señal sí. Y entonces eso es lo que la historia nos está contando. Pero yo quiero que se fije usted sobre todo en los versículos 12 y 13 que acabamos de leer de este capítulo, y le preste mucha atención a esto que continúa. Dice el versículo 11 dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Versículo 12: y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo un proverbio: también Saúl entre los profetas. La tercera señal, bueno, las 3 cosas que Samuel le dijo a Saúl que iban a acontecer, en realidad eran la evidencia, la prueba, la demostración de que Saúl había sido ungido por Dios. Pero la tercera señal era muy significativa, puesto que ahí en el pasaje que acabamos de leer dice que Saúl iba a ser transformado, iba a ser cambiado en una persona nueva, su corazón iba a ser cambiado. Ahora, esto usted y yo lo entendemos claramente, porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo toma una vida, indefectiblemente ella cambia sí o sí. No hay opción de que no cambie.
El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios ha enviado al Espíritu Santo a cambiar las vidas, los corazones de las personas, y esa transformación es fundamental. No la logra una persona solo. Por sí mismo uno no puede hacer esos cambios, pero el Espíritu Santo sí puede hacer. Y usted ve que ahí el corazón de Saúl cambió. Usted ve que él fue transformado, dice ahí el versículo, mudado en otra persona. Y la evidencia de esa transformación fue que él profetizó con una compañía de profetas. Aquí un comentario, un paréntesis. Parece ser que en este momento, en esta época, ya existía como una agremiación, un colegio de profetas, como que estaban en grupos. Cuando usted lee más adelante la historia de Elías y Eliseo, como que tenían hasta viviendas, casas, como los apartamentos de los profetas, etcétera. Bueno, los hijos de los profetas se les llama, y Saúl ahora está en medio de ellos. Pero surge la duda. Y entonces la gente que conocía a Saúl se hace una pregunta: ¿Saúl también está en medio de los profetas? ¿Saúl también profetiza? ¿Saúl hace parte de esto? ¿Saúl aquí metido? Y esta pregunta y esta duda es muy importante tenerla en cuenta, porque quiero que pienses algo. No importa cómo comienzas. Evidentemente Saúl no tenía un reconocimiento como profeta, pues Saúl nunca había profetizado. Saúl no venía de una familia, de un linaje de sacerdotes, de profetas. Por eso ahí en el versículo 11, 12 preguntan: ¿y quién es el papá de este? Porque parece ser que, cuando se habla de los hijos de los profetas, como que esto venía por una elección quizás familiar, etcétera, etcétera. Funcionaba como que así el asunto. No vamos a profundizar mucho en esto porque no hay tampoco una claridad al respecto. Pero cuando el pueblo se hace esta pregunta, entienden que en Saúl no hay ninguna evidencia ni ningún conocimiento de que él sea un profeta. Y entonces la pregunta y la duda es: ¿y este también metido aquí? ¿Qué le pasó al hijo de Cis? Dese cuenta que ellos no están preguntando cuál es el papá de Saúl porque lo desconozcan, porque unos versículos antes, ahí en el versículo 11, están diciendo qué le pasó al hijo de Cis. Así que ellos conocían realmente cuál era la familia de Saúl. La pregunta de ellos va a otro lugar, enfocada en otro sentido, y es: ¿de dónde salió este profeta? ¿Por qué salió él como profeta? ¿Qué sucedió aquí? ¿Será que en la familia de Saúl hay algo por allá raro, escondido, que le permita a él ser profeta? Bueno, siempre surgirán dudas, siempre habrán personas que no crean, siempre cuando se comienza habrá gente que dude. Siempre habrá eso, pero eso no es lo importante. Lo fundamental no es cómo comienzas. Lo relevante no es lo que sabes. Y hablando y aplicándolo aquí ya a nuestra situación en este momento, en este punto, no importa si tú has leído el libro 1, 2, 3 veces, como veo algunos que lo han hecho. No importa si no lo has leído, eso no es lo fundamental. Lo relevante es cómo continúa tu vida. Para aquellos que hasta ahora están comenzando en las cosas de Dios, mi esposa ahorita hablaba hace un momento, dice, cuando ella comenzó, pues ella era en la casa la única cristiana, no había nadie más, y ella contó aquí, me encerraba y colocaba las canciones a todo volumen y danzaba y aleluya, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces es difícil porque la gente duda. La gente puede burlarse, la gente puede no creer, así como aquellos: usted se volvió cristiano, usted ahora se convirtió. Vamos a ver qué sucede. Las dudas surgen. En el caso de Saúl surgió la duda: ¿él un profeta? No sabemos cómo era la vida de Saúl antes, pero evidentemente la sorpresa fue grande cuando lo vieron profetizando. Lo relevante no es cómo comienzas. Lo relevante no es lo que sabes. Lo relevante es cómo continúa tu vida. Hemos estado capacitándonos, hemos estado entrenándonos ya 3 meses y pedacitos. Mire, tanto así que hay gente que ha leído el libro 2 veces. Imagínense, hemos estado fuertemente entrenándonos. Hacemos nuestros live los días lunes a las 7 de la noche, donde tratamos de responder algunas preguntas. Y yo creo, si usted ha sido muy juicioso, que tiene las herramientas necesarias, básicas, para poder defender la fe.
Y quizás algunos duden, quizás algunos no crean, quizás algunos piensen, no, esto no es tan importante lo que él sabe, quizás algunos pongan todavía en tela de juicio lo que tú crees, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es cómo continúa tu vida. Saúl fue ungido, aceite se derramó sobre la cabeza de Saúl. Se hicieron 3 milagros, 3 señales. Es importante que señalar ahí la palabra, válgame la redundancia, enfatizar la palabra señal, señales. ¿Por qué? Porque esas señales indicaban que Saúl efectivamente había sido elegido por Dios. Pero ¿cómo continuó la vida de Saúl? Eso es lo que necesitamos ahorita mirar. Las dudas las pondrán al principio, pero eso no es importante. Que alguien no crea, que alguien no confíe, que ahorita cuando tú de pronto hablas con alguien y estás defendiendo lo que crees y lo pongan en tela de juicio y no le presten mayor atención, no es lo relevante. Lo relevante es cómo continúa tu vida. Vamos a seguir. Punto 2 de mi enseñanza: la verdad. Entonces, en primer lugar tenemos una duda. Ahora en segundo lugar tenemos una verdad, la verdad. Vamos a 1 Samuel capítulo 19 y quiero que leamos desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Dice así: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Bueno, vamos a contextualizar. Saúl había sido elegido como rey de Israel, había sido ungido. Bueno, después de unas etapas, unos tiempos, él tuvo una batalla, la ganó, después fue enviado a hacer otra batalla, desobedeció, hizo algunas cosas. Aparece David. Usted cuando lee ahí el capítulo 17 de 1 Samuel encuentra esa historia muy bonita de David matando a Goliat mientras Saúl está atemorizado allá, guardado, y empieza a suceder una cantidad de cosas, de película, de gobiernos, intrigas. Es que este me va a quitar, así que lo voy a mandar a matar. Bueno, no sé si quizás eso hicieran una película, divinamente podrían hacer. Y entonces Saúl tramó un complot con sus generales contra David y lo mandó a envenenar, o le hizo una trampa en la guerra. Bueno, básicamente esto yo estoy exagerando aquí algo, pero usted puede imaginarse que era así. Sí, claro. Y cuando dice ahí en el versículo que estamos leyendo, el versículo 18, y le contó David a Samuel todas las cosas que Saúl había hecho con él. Y es que había hecho unas cosas. David estaba tocando el arpa para Saúl, porque Saúl estaba ahora siendo atacado por un espíritu, y sacaba a Saúl una lanza y se la tiraba para empalarlo, para atravesarlo. Imagínense. David huye de Saúl porque él lo manda a asesinar cuando estaba en la casa de su propia hija. David se casó con una hija de Saúl y eso no le importó, y matar al yerno no le interesó. Voy a mandar a matarlo, y a David le tocó salir corriendo. Huya. ¿Qué pasó con Saúl? Ese hombre había sido ungido, ¿y qué pasó con él? El hombre había profetizado, dice en la escritura, el espíritu lo tomó y fue transformado en un nuevo hombre. ¿Y qué pasó? Ahora nosotros leemos capítulo 10, ahora estamos en el capítulo 19, y si usted la lee juicioso en media hora ya llegó al capítulo 9, pero esto es tiempo, ha pasado años, han pasado varias circunstancias. ¿Qué pasó con Saúl? Sigamos leyendo aquí la escritura. Dice versículo 18, la última parte, dice: y él y Samuel, David y Samuel, se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces, miren lo que pasa. Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas. Y esto parece que es un déjà vu, una repetición de algo. Dice: vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Recuerda lo que leímos en el capítulo 10? Saúl se encontró con una compañía de profetas y profetizó. Ahora los mensajeros de Saúl les sucede lo mismo. Versículo 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros.
otro grupo, los cuales también profetizaron. Ahora ustedes, a ver, esos mensajeros no iban con buenas intenciones. No iban a decirle a David: oye David, el rey manda a decir cuánto te quiere. No, esos mensajeros iban a ir a apresar a David, a llevarlo ante la presencia de Saúl para matarlo. Sigo leyendo. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo, Saúl, fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y alguien respondió: he aquí están en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Otra vez Saúl ahora está profetizando, dice, y caminó y profetizó. Y mire el versículo 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? ¿También Saúl entre los profetas? Hace un momento le decía a usted que lo más importante y lo relevante no es cómo comienzas, no es lo que sabes. Lo relevante no es el primer paso, lo relevante es cómo continúas. Al comienzo gente dudará, al comienzo gente pondrá en tela de juicio lo que tú sabes o lo que tú dices creer, pero lo relevante es cómo continúas. Y en esos versículos que acabamos de leer nos descubrimos a un personaje, Saúl, que ha sido, se ha transformado en una persona no movida ni guiada por el Espíritu Santo. Y la pregunta que yo hacía hace un momento es: ¿qué pasó con Saúl? Pero hombre, hace unos años profetizó, hace unos minutos aquí que yo estoy aquí leyendo, él profetizaba lleno del Espíritu Santo, su vida fue cambiada y ahora está intentando matar a uno inocente. En el capítulo 21-22 usted ve, va y mata a 80 sacerdotes en un pueblo de sacerdotes. Este hombre está enceguecido por el egoísmo, por la envidia, se convierte en un tirano, se convierte en una persona totalmente egoísta, envidiosa, calculadora. Eso es Saúl. ¿Qué pasó? Y sabe, podemos entender que las dudas iniciales sobre una persona sean injustificadas. Podemos entender que cuando tú estás defendiendo tu fe, alguien ponga en tela de juicio lo que estás diciendo. Claro, pues es que es la primera vez que yo estoy defendiendo, es la primera vez que yo estoy hablando. Podemos entender que alguien dude de tu cristianismo porque hasta ahora estás comenzando y llevas 8 días, llevas 10 días, llevas 15, llevas un año. ¿No? Alguien puede dudar. Pero cuando han pasado 5, 10, 15 años, lo relevante es cómo continuó tu vida. No si ellos dudaban, sino qué hiciste. Y David desobedeció las órdenes de Dios. David desobedeció lo que Samuel le había dicho: espéreme, yo ofrezco el sacrificio. Él decidió hacerlo por sí mismo. Saúl estaba tan interesado en guardar su imagen ante el pueblo que, mire, esto es sorprendente y usted lo puede leer ahí en el capítulo 15. Cuando es reprendido Saúl por su desobediencia, ¿sabe qué le dice a Samuel? Le dice: por favor, vaya conmigo, hónreme delante del pueblo. Yo sé que la embarré, pero lo importante es que el pueblo no se dé cuenta que la embarré, sino que ellos vean que sigo siendo el rey. Así que acompáñeme. Se volvió una persona que solo quería guardar las apariencias. Eso es lo que le interesaba ahora. ¿A quién? A Saúl. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con este hombre? La duda de un día, la duda del pasado en la vida de Saúl reveló una verdad. Por eso es que ese versículo que dice: y se volvió un proverbio Saúl entre los profetas, se volvió un proverbio, un dicho, como cuando dice: el que mucho abarca poco aprieta. Ya algo normal y tradicional, algo que ejemplificaba y decía y quería decir algo. Ese dicho estaba hablando de Saúl entre los profetas. Es una contradicción. Cuando algo no es acorde a lo que debe ser, es una contradicción. Y ese proverbio que dijo el pueblo, que se convirtió en algo normal, un dicho, hablaba de una realidad en la vida de Saúl, una contradicción. Saúl al comienzo no era digno y habían dudas, pero lo peor del caso es que él
hizo, como continuó su vida, lo necesario para demostrar que esa duda era justificada. La vida de Saúl no se ajustaba a la vida de un profeta. Por eso la gente dudaba que él estuviera profetizando. No. Y él nunca logró el nivel de consagración necesario para poder ser tenido como digno de profetizar. Eso sucedió con Saúl. ¿Sabe, hermano? Las contradicciones son lo peor que nos puede ocurrir cuando nosotros estamos defendiendo la fe. Y hay dos tipos de contradicciones. Una contradicción lógica, y es que yo doy un argumento y de repente digo otro argumento y me contradigo, y eso es malo. Porque déjeme decir, hay gente que ha estudiado bastante esto de la lógica de la argumentación y van a estar mirando en detalle si una proposición es verdadera, si la siguiente proposición es verdadera y si la conclusión está basada en esas dos premisas. Van a mirarlo. Te van a evaluar profundamente. Y claro, es horrible uno equivocarse, pero ¿sabe? Aunque uno diga algo contradictorio, finalmente la verdad, la palabra de Dios está ahí y se sostiene ella por sí misma. No necesita personas que quizás como nosotros nos equivoquemos argumentando de manera irracional o ilógica. No es bueno hacerlo así. Y durante todo este tiempo hemos estado tratando de establecer los argumentos principales para defender nuestra fe y hemos enseñado cómo lógicamente puede hacerse. Pero hay otra contradicción que es peor y es una contradicción moral, ética. Y es cuando hay un argumento válido, pero precisamente el fondo que sostiene ese argumento no se corresponde con esto. Y eso es lo que le pasaba a Saúl. Saúl tenía el aceite de la unción. Saúl en un momento profetizó, pero ¿qué pasó con su vida? Su vida era totalmente contraria y opuesta a lo que Dios había hecho en la vida de Saúl. Esa contradicción es la más dañina y destructora, mi querido hermano. Una contradicción ética y moral. Hoy vivimos una crisis de moralidad. Hoy vivimos una crisis de ética. ¿Por qué? Y ya lo he dicho muchas veces, la gente está más interesada en las capacidades intelectuales que en la vida moral y ética de una persona. No interesa. No interesa si las personas que me enseñan a mí son o no son moralmente dignas. Lo que interesa es que tengan la preparación profesional para enseñarme. Si yo quiero que alguien me enseñe matemáticas, no me interesa si es adúltero o si es un mentiroso o si golpea a la mujer o si vive una vida desordenada o si es homosexual. No interesa nada de eso. Desde que sepa sumar y me enseñe a mí a sumar, no interesa. Eso lo estamos viviendo hoy día. Hoy día uno de los criterios para elegir un cargo público o una persona en una situación es: tu vida personal no nos interesa, eso es allá. Tu vida profesional, muéstranos tus títulos, muéstranos tu experiencia, y por eso se eligen. La meritocracia de hoy día no está ligada tanto a cómo vives tu vida ética y moralmente, sino a los títulos y la experiencia que puedas acreditar, que puedas demostrar. Pero espiritualmente, y sobre todo en esto de defender la fe, no funciona así. Saúl vivió una vida totalmente contradictoria a aquello que se le había dado. Se había derramado el aceite de la unción, Dios lo estaba capacitando, Dios estaba dispuesto a ir con Saúl hasta donde fuera. Hay un versículo ahí interesante en el capítulo 10 en donde dice: después de que te sucedan esas cosas y hayas sido cambiado en un nuevo hombre, hayas sido transformado en una nueva persona, haz todo lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. ¿Sabe? Había una garantía de éxito, pero Saúl no mantuvo esto. ¿Sabes? Tú puedes conocer todos los argumentos, tú puedes conocer todo. Ay, no, es que yo entiendo el argumento cosmológico, yo entiendo el argumento del diseño, yo entiendo el argumento axiológico, el argumento de la ética y de la moral. Eso lo tengo claramente. Yo puedo defender que la palabra de Dios es la palabra de Dios mirando los pergaminos. Yo puedo demostrar todo eso claramente, pero si tu vida no se ajusta a lo que dices creer, no sirve de nada el argumento. No sirve de nada que hayas leído el libro 2, 3, 4 veces. No importa. No interesa. Lo relevante
es que tu vida no sea una contradicción. Lo relevante es que tú vivas lo que dices creer. Lo relevante es que tu vida demuestre aquello que proclaman tus labios, aquello que dices que estar en tu mente y en tu corazón. Eso sí es relevante. Si hay un punto central en la defensa de la fe, es cómo vives. Si hay un punto central que podemos nosotros sostener frente a las demás personas, no es el argumento cosmológico, no es ninguna de esas cosas, no es que los milagros pueden existir, no es la demostración de la resurrección, aunque sí es importante demostrar todo esto que he hablado. Lo importante es cómo vives lo que dices que crees. ¿Tu vida es acorde a eso o tu vida es una contradicción? Podrán decir, mire, dice que el cristiano, o van a decir, ese es un verdadero cristiano. ¿Qué van a decir las personas de ti? Ese es el punto central, eso es lo relevante. Si llegara a existir un punto débil en la defensa de la fe, nosotros hemos estado hablando como de generar un escudo protector frente a los ataques de los ateos, de los naturalistas, de los humanistas, etcétera, y hemos tratado de generar un escudo para defender lo que creemos. Y si hay un punto débil en ese escudo, es tu vida. Si no cuidas tu vida, de nada sirven los argumentos, de nada sirve haber leído un libro de 400 páginas, de nada sirve. ¿Qué pasó con Saúl? Exactamente eso, su vida era una contradicción. Las personas que lo conocieron dudaron, y las personas que después vieron cómo vivió con más veras dijeron, ¿este entre los profetas? ¿Este entre los profetas? ¿Este? Yo quiero ser muy enfático en esto esta mañana, porque iglesia, no podemos caer en un intelectualismo, no podemos caer en ser profesionales, en ser personas súper y ultra capacitadas intelectualmente para defender la fe y estar dispuestos a pararnos frente a cualquier ateo, cualquier etcétera, persona que venga a atacar lo que creemos. Podemos estar muy preparados, pero si tu vida no se ajusta a lo que dices creer, de nada sirve la argumentación. De nada sirve que comprendas el argumento cosmológico, el argumento ontológico, el argumento del diseño. De nada sirve si tú no puedes, si tu vida no demuestra que eres creyente de verdad. De nada sirve. Y entonces, hermano, ¿cuál es el peligro de un apologeta? Mi tercer punto es lo relevante esta mañana. ¿Cuál es el peligro del apologeta? Apología es la defensa, apologeta es el que sabe defender. Y el peligro es creer que los argumentos son la fuerza principal de su defensa. Recuerde que nosotros estamos hablando de apología de la fe cristiana, y el peligro que podemos tener es creer que un argumento es realmente lo principal en la defensa de la fe. No, así no funciona esto, mi querido hermano. Lo principal es cómo vive. Saúl consideró que para su reinado lo más importante era lo que él hiciera, el título, tener el nombramiento como rey. Yo fui ungido, yo, etcétera. Él consideraba que él tenía que hacer lo necesario. Por eso estuvo dispuesto a eliminar los rivales al trono. David era un rival al trono, así que había que eliminarlo. Estuvo dispuesto a engrandecerse ante el pueblo, que lo vieran siempre como el rey. No se sujetó a las órdenes de Dios, no las cumplió. Era más proclive a agradar al pueblo que agradar a ¿quién? A Dios. Ese era Saúl, porque él creyó que lo más importante era precisamente el título y no ajustar su vida a la realidad de Dios. Eso era lo que sucedió. Un argumento es valioso solo si va acompañado de una vida digna de dicho argumento. Y aquí que nosotros estamos hablando de la fe, es muy importante. Mire, hermano, críticas hemos de recibir muchas. Críticas hemos de recibir de aquí, de allá, de diferentes lugares. Muchos van a venir a hablar en contra de lo que creemos, sí. Pero si vives una vida digna, finalmente, con el tiempo, sus argumentos y sus críticas no dejarán de ser simplemente chismes, embustes, inventos y cosas sin fundamento. No pasarán de ser eso, hermano. No pasarán. Pero si tu vida no se ajusta, le darás la razón, y entonces surgirán argumentos como: ¿para qué volverse cristiano si eso después se echan para atrás?
He escuchado algo que dicen las personas mucho: yo no me bautizo porque después de que me bautice, eso es peor los ataques y hay muchos que vuelven atrás, así que yo prefiero no bautizarme para no volver atrás. ¿Y sabe por qué dicen eso? Porque hay personas que se bautizaron y no vamos aquí a profundizar qué sucedió acá, no es el punto, pero algo pasó, algo sucedió y de repente sus vidas cambiaron y lo que debía ser diferente, no, ahora es peor. Y entonces la gente dice, bautizarse no es bueno. Y hay gente que lleva en la iglesia 5, 10, 15 años, 5 meses, 6 meses, 7 meses y no se bautizan porque creen esto, porque han visto que las vidas no se ajustan a lo que dicen ser. No se ajustan. Un argumento sin fondo ético y moral, un argumento que no tenga ese sustento ético y moral, una vida digna, una vida santa, es solo eso, un argumento, y eso no impacta la vida de nadie. Eso no es relevante. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesús impactó las vidas de sus discípulos, bueno, muchos factores, los milagros impresionantes, esas cosas impresionantes, pero ¿sabe? Ellos fueron impactados porque vieron en el Señor Jesús a Dios. Y en las declaraciones que usted ve acerca de los discípulos, después de que el Señor Jesús hace un milagro, Él se postra: ¿quién es este hombre que los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es esta persona? La mujer que tocó el manto de nuestro Señor Jesús, la mujer que tenía un flujo de sangre, sabía que al solo tocarlo iba a suceder algo. ¿Por qué sabía eso? Porque nuestro Señor Jesús reflejaba a Dios. Y eso impacta vidas, mi querido hermano. ¿Sabes? Hay momentos en que no vas a poder dar una respuesta. Hay momentos en que vas a dar un argumento y tú mismo te vas a pegar una enredada con el tal argumento y el otro se va a reír de tus argumentos. Pero ¿sabes? No te preocupes, porque si tu vida es digna, algún día eso será el mayor testimonio. Y yo quiero aquí ser directo en esto y hablar a todos al corazón, a sus vidas y cómo están viviendo. Hermano, si tú en tus negocios haces trampas, eso no es ningún testimonio. Si en tus negocios tú quieres sacar ventaja de las demás personas y tú piensas, eso no se dan cuenta, no, esto es normal, tranquilo, ellos se están dando cuenta, ellos se están viendo. Y puede que no digan nada, puede que no te van a decir, usted el cristiano, no, hermano, usted sabe, en estas circunstancias que a veces atravesamos, la necesidad hace que las personas se queden en silencio, pero en su mente y en su corazón están diciendo, ese no es ningún cristiano, punto. Y entonces estás dañando el argumento más fuerte, que es el testimonio. Tu testimonio es el argumento más fuerte para defender lo que creemos. ¿Quieres defender la fe? Preocúpate por tu testimonio. Claro, hay que leer, hay que estudiar, hay que conocer los argumentos, sí, pero preocúpate por tu testimonio. Si en tu trabajo eres reconocido como el más holgazán o como el más grosero o como el más irreverente frente a los jefes, preocúpate porque no estás defendiendo ninguna fe. Preocúpate, porque cuando la Biblia nos dice que debemos honrar a nuestras autoridades, que los que son empleados, y ahí la Biblia no habla de empleados, de esclavos, deben servir a sus amos como si sirvieran a Dios, y tú no lo haces de esa manera, estás dañando el mayor argumento. Cuando tú no pagas tus deudas, y digo lo siguiente con claridad, a veces el problema es que no hay plata para pagarla, sí, pero ponga la cara, hermano. Diga, mire, qué pena, no hay plata, yo quiero pagarle. No piense que me voy a hacer el loco, me la va a robar. No, yo quiero pagarle. Eso es de un cristiano. Cuando tratas mal a tu esposa, cuando todos los vecinos se dan cuenta de las griterías y los alborotos en casa, cuando tus hijos llegan al colegio y lo único que le dicen al profesor es que mi papá me trata de tal por tal y me pega por todo y XXX, y no quiere decir que no haya que reprender a los hijos, sí hay que hacerlo, pero como cristianos estás dañando el peor testimonio. Estás dañando el argumento más grande, estás dando un testimonio horrible. Cuando como papá
tus hijos ven que eres hipócrita, que en la iglesia solo tienes apariencia de cristiano, solo tienes apariencia de, ay, mi papá va a la iglesia y allá sí levanta las manos, pero cuando llega a la casa, oye, eso no es ningún cristiano. Cuando tus hijos ven eso, estás dañando el peor argumento para defender tu fe. Y a veces las consecuencias de esas son las peores. Ellos después no querrán amar a Dios, no querrán conocer a Dios. Cuando participas en charlas que no debes participar y permites que alrededor tuyo la gente diga groserías y chistes de doble sentido, y tú, aunque no digas las groserías y no hagas los chistes, medio te ríes y como que participas en eso, estás dañando el testimonio. Estás dañando el mayor argumento y estás dejando una grieta en ese escudo para defender la fe. Esos mismos que hoy dicen, este cristiano es chévere, este cristiano es divertido, hay los que son amargados, que no van a fiestas, pero este cristiano es chévere, ellos mismos van a decir, pero si para qué ser cristiano si eso es igual que cualquier cosa. Yo conocí uno y eso iba a fiestas y se emborrachaba igual. Aquí debes pensar, mi familia quizás no es cristiana, claro, hay muchos argumentos y muchas razones por las cuales no son cristianos, pero debes pensar, yo he dado el testimonio para que ellos no sean cristianos. ¿Yo he sido un tropiezo para ellos? Y es importante concluir nosotros verdadera fe, enfatizando que lo importante aquí no es si sabes los argumentos, no, es cómo vives. Así que este es un llamado a la consagración, este es un llamado a la santidad, este es un llamado a ser totalmente diferente a lo que son las demás personas. Si quizás has flaqueado en estos tiempos, has echado como para atrás un poco y entonces tu vida ya no es así de radical como era antes, muy bien, levántate y cambia, debes vivir lo que crees. Esa es la fuerza de los cristianos, una vida transformada. Cuando las personas ven vidas cambiadas, ahí sí son impactadas. Ahí sí son cambiadas. ¿Cómo se recuerda a Saúl? Como uno de los peores reyes de Israel. ¿Cómo se recuerda a Saúl? Como un hombre envidioso. Todo el mundo le coloca a sus hijos David, pero Saúl, eso es como Judas. Ese nombre Judas quedó casi que desterrado de la humanidad, porque Judas es un sinónimo horrible. Y Saúl es un nombre muy... ¿Y por qué? Porque Saúl no ajustó su vida a lo que debía ser. No lo hizo. Quiero llamarte esta mañana entonces a pensar en lo relevante. Qué bueno que has leído los capítulos, qué bueno que te has preparado, qué bueno que has estado entrenado en estas cosas, excelente que has estado con nosotros, que has tomado notas y que tienes claridad frente a la argumentación que como cristianos podemos dar. Excelente, realmente excelente. Pero si tu vida no es digna de ser llamado cristiano, estás dañando lo que tienes acá. Y esto no es lo relevante. Lo relevante es cómo vives. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Padre celestial, yo no quiero caer en el error, en el peligro de ser una persona que tiene muchas cosas en la cabeza, mucha información, pero que su corazón y su vida, su testimonio no se ajusta a lo que sabe. No quiero que mi vida solo sea un dicho del pasado. Él comenzó a ser cristiano, pero el momento y el presente no vive como un creyente. No quiero eso. Y yo oro, Padre, para que tú ayudes a cada uno de nosotros, ayudes a cada uno de mis hermanos a tener un testimonio digno. Ese argumento nadie va a poder tumbarlo. El argumento de una vida cambiada, de una vida transformada, nadie va a poder tumbarlo. Así que yo oro, Señor, que tú ayudes a cada uno de aquellos que está teniendo problemas para mantener su testimonio, que ha fallado en alguna circunstancia. Señor, por favor, ten misericordia, perdónanos.
Y ayuda a mis hermanos a restablecer esas cosas que debe tener firmes en su vida. Somos cristianos y ese es el mejor y más grande argumento: una vida transformada, una vida cambiada, Señor. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos, Señor de los cielos, ayúdanos. Damos gracias por todo este tiempo en el que tú nos has bendecido y que hemos podido avanzar. Gracias. Pero te suplico, Espíritu Santo, que vengas sobre cada uno de nosotros. Ya estás en nosotros, pero que vengas y coloques en nuestros corazones, en nuestras mentes, esa conciencia, esa convicción de cómo estamos viviendo, y lo hagamos como corresponde. Por favor, Padre Celestial, por favor, te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén.